Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al Turracinema de La Noche del Cazador 1955, película dirigida por Charles Lawton. José, La Noche del Cazador, ¿qué tal? Pues bueno, yo me la he revisado ayer. A mí es una película que me impactó lo más grande cuando la vi con 18 años por primera vez, que me la pasaron en un VHS de cuando se usaban, grabada de un canal que se llama Cinemateca, que yo no sé ni siquiera si sigue existiendo. A mí la película me fascinó y bueno, la he visto muchas veces a lo largo de mi vida y lo que me da una pena tremenda es que Charles Lawton no haya dirigido nada más. Es para, de verdad, una pena inmensa. Bar Hernández, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a ver este peliculón otra vez. Que es una peli que a ti te flipa sobre todo por la foto, ¿no? Que te vuelve loca la fotografía de esta peli. Sí, sí, de hecho yo vi esta peli, la primera vez que la vi era muy joven y pues lo típico que de pronto la ves que está medio empezar ahí en una casa de abuelo o algo así y me quedé un poco así pinchada, pero bueno, era muy joven y no me enteré mucho, pero sí que me dio un poco de miedo, o sea que era bastante Mm. jovencita y recuerdo sobre todo la música cada vez que él entraba y era como, uff. Y luego la volví a ver, que ya fue cuando me enganché totalmente, porque en Bellas Artes, en la carrera, en fotografía, nos la pusieron para analizar y para comentar el expresionismo alemán. Y claro, yo ahí ya, eso fue un mundo nuevo totalmente. Sí, Javi Leiva, ¿qué tal? Hola, buenas noches. ¿Tienes el micro muteado, puede ser? Ahora, ya Ahora ya. estás, Javi. ¿Qué tal? Hola, 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 buenas noches. Bueno, ¿qué decir de La Noche del Cazador? Es que es un peliculón inmenso. La verdad es que faltarían calificativos y un podcast de 4 o 5 horas para hablar de ella. Es que tiene de todo. Es una película incluso adelantada a su tiempo y yo creo que por eso fracasó en taquilla, porque yo creo que el público del año 55 no está acostumbrado a ese tipo de cine. Tal vez si se hubiera estrenado en los años 60, como era, los años 60 era tipo más de cine de autor o lo que fuera, a lo mejor el público la podría haber aceptado un poco mejor. Pero bueno, con el tiempo se ha convertido en un clásico, en una película de culto. De esas películas clásicas que digo yo muchas veces que a que no le gusta el cine clásico le gusta, cuando la ve muchas veces. Y la verdad es que ya te digo que encandilado con ella y con ganas de hablar de ella. Pues vamos a empezar con Charles Lawton, ¿no? Que, bueno, hace una adaptación de la novela de David Grapp, que yo no la he leído, pero dicen que aún es más dura porque no tiene este tono que le da a Charles Lawton de cuento de terror gótico, una mezcla con cuento de terror gótico y de hadas, una cosa muy loca que hace aquí Charles Lawton, pero que empasta muy bien, ¿no? Y no dirigió nada más, o sea, esta es su primera y su única película, fue un fracaso en taquilla, como decía Javi, que no de crítica, la crítica no la trató mal, pero en la taquilla se pegó un batacazo, ¿no? Y bueno, él no volvió a dirigir. Chicos, ¿qué me contáis de Charles Lawton, dirección por ahí, José? Pues yo, como decía, me parece una pena inmensa. Además que estos días, precisamente, cada vez que la veo y anoche cuando la volví a ver, es que me tiraba de los pelos. Bueno, ahora tengo muy pocos pelos porque me han pelado, ¿no? Pero me tiraba así, Otra vez. me tiraba así de los pelos, ¿vale? Diciendo, ¿por qué este hombre, cómo este hombre no pudo dirigir? ¿Cómo no dirigió más? O sea, de verdad que es que. Y además bueno, él como actor él es un pedazo de actor. Él lo hemos visto desde como un Quasimodo magnífico en Nuestra Señora de París de 1939 hasta en Espartaco. O sea, a mí me parece un actorazo espectacular, pero es que creo que también habría sido un directorazo espectacular. Y yo os quería preguntar también a todos, a todas, ya que estamos ¿creéis que nos hemos perdido un director espectacular realmente con Charles Lawton porque no volvió a dirigir más? Porque yo creo que sí. Y ahí está La Noche del Cazador como prueba, claro que nos hemos perdido un gran director. Estaba preparando algo, creo, pero bueno, no lo pudo llevar al final a cabo, ¿no? Yo creo que esta película Sí, no habría estaba sido, o sea, preparando. disculpa, yo creo que en esta ocasión no habría sido un director de One Hit Wonder, ¿sabes? No creo que si hubiese sido Mm. solo esta película y ya está. Yo creo que sí que nos habría dado alguna más, la verdad. Sí, de hecho iba a hacer la adaptación de Norman Mailer de Los Desnudos y los Muertos, que luego dirigió Mm. Our Wars.
Pero dicen que a raíz del fracaso de taquilla de la película no quiso dirigir más. Otros dicen que prefería más centrarse en dirigir en teatro. Es como buen británico, le gustan más las tablas de teatro que, por ejemplo, lo que es el cine, Hollywood y todo eso. Que hubiera ofrecido grandes películas es posible. La película es del 55, pero él murió en el 62, si no recuerdo mal. Igual hubiera hecho Donde son los muertos y alguna otra más. Quiero recordar que también quería adaptar un par de películas mudas, una de Lillian Gish y tal, ¿no? Y lo que hace en la película es, sobre todo, llevar lo que a él le gustaba, porque a él le gustaba mucho el cine mudo, le gustaba mucho el cine de Griffiths. Le gustaba mucho ese estilo de cine donde la imagen hace más que el diálogo, ¿no? Y lo refuerza todo. Que puede, digo, habernos ofrecido más grandes películas, es posible, pero es que eso no se sabe. Ujú. Pues precisamente ahí va yo al cine mudo, a todo lo que hay de cine mudo y de expresionismo alemán en esta película, ¿no? Cuando los niños, por ejemplo, escapan por las escaleras y está Robert Mitchum siguiéndolos, intentando atraparlos, eso es muy del mudo, tú a eso le quitas el sonido y eso es cine mudo total. Luego es muy Nosferatu, que lo comentaba antes de entrar con Bar, ¿no? Es Nosferatu intentando atrapar, ¿no? Igual que él está intentando atrapar a los niños, está estirando su mano de la misma forma. Y luego hay planos pues muy expresionistas, ¿no? Que me recuerdan mucho a Dreyer, sobre todo la parte de la luna de miel de ellos. Y luego hay una foto espectacular de Stanley Cortez, que es el del Cuarto Mandamiento, el de Desde que te fuiste y Las tres caras de Eva, que a mí es una película que me encanta, Las tres caras de Eva. Acabo de mirar Sí, sí, la fotografía. efectivamente. No, tú, José, Sí. tú. No, comentar que efectivamente Charles Laughton murió en 1962, que curiosamente es cuando se estrenó El Cabo del Terror, que tiene cierta cosa, tiene herencia de esta película, y tenía cáncer de riñón y tenía ya 63 años. Entonces, pues, es que falleció muy seguido, digamos, después de La Noche del Cazador, Laughton, también por desgracia. Comentar solamente eso. No, ya digo lo que decía Carol sobre Stanley Cortez. Digamos que es un ejemplo esta película de que blanco y negro lo es todo en una película. Blanco y negro no solamente es la falta de color, como mucha gente se cree, ¿no? Dicen, no, es que a lo mejor esta película tendría que haber sido coloreada, habría ser coloreada, es una aberración colorear esta película, ¿no? Porque lo que hace Stanley Cortez en cooperación con Charles Laughton, aparte de manejar a Griffith, es todo ese expresionismo alemán de Fritz Lang, como por ejemplo en la casa cuando cuchilla ella, donde se ve ese piso que es así como un triángulo, ¿no? Así como si fuera opresivo. Y luego esos decorados por detrás, ese tipo así como surrealista, esos planos, eso cuando van los chiquillos con la barca, esos primeros planos donde se ven los animales, se ve el fondo, esas casas de fondo que parecen como si fueran cuadros con muy poco decorado, muy opresivo todo, ¿no? Y sobre todo una escena, bueno, algo que es cuando está ella con la escopeta y aparece la niña con la vela y desaparece Robert Mitchum. La fotografía en blanco y negro no solamente, no es que solamente es que mucha gente se cree que eran películas sin color. Esta sale intencionalmente en blanco y negro para resaltar todo esto. Esta película en color ni de lejos hubiera funcionado igual, como mucha gente se cree. Es que ese contraste, con Bar lo puedo explicar perfectamente porque ya lo ha estudiado, es que el contraste entre blanco y negro, entre las sombras, incluso entre los ojos, en contorno, la iluminación, los decorados, el vestuario, todo forma un todo en común que hace que realce toda la película en especial. Es una bestialidad lo que hace aquí Stanley Cortez. Y luego la parte de ella envuelta en el agua, que es la escena de Stanley Cortez, cómo está rodada, cómo evoca esas algas, el pelo de ella cuando está en el agua. Es que eso es un escándalo en ese sentido. Es una película que al principio empieza como muy tradicional, y luego se va convirtiendo en un cuento de hadas grotesco, muy grotesco. Y habla sobre todo sobre la inocencia. Yo creo que es una película que habla sobre la inocencia, ¿no? Dentro de
marco de un puritanismo católico que había en las partes del sur, ¿no? Y eso creo que la adaptación que hicieron sobre la novela, no me acuerdo ahora de quién era el autor, lo hizo bastante bien para recrear todo ese fondo del sur, ese sur tan puritano, tan cristiano, ¿no? Porque ha habido momentos en que me ha recordado una fantástica película que hizo un poco después, que Burt Lancaster, que es la de El fuego y la palabra, con ese predicador que iba por los pueblos hablando con la gente y convenciéndola, ¿no? Con ese fanatismo religioso, ¿no? Y también es una película sobre la sexualidad reprimida, la sexualidad reprimida sobre todo de ella, de Sally Winters, ¿no? La sexualidad reprimida que tienen todos, ¿no? Y cómo también Robert Mitchum utiliza su propia sexualidad, porque la verdad que es un tío atractivo, para someter tanto a todas las mujeres para conseguir sus fines. Yo qué sé, es que es una película tan completa que, con perdón, yo podría estar hablando 5 horas de ella, es que es demasiado todo lo que tiene esta película. Sí. Estoy de acuerdo, vámonos. Vale, ¿no? Fíjate que te iba a dar paso porque creí que ibas a decir algo de la foto. No, por supuesto. A ver, sí, como comentas, lo que hemos hablado del expresionismo alemán, pues bueno, pues esta película bebe muchísimo del gabinete del Dr. Caligari, de Fausto, de Metrópolis, de Nosferatu, por supuesto, como habéis comentado ya. Y yo creo que luego cuando analicemos escenas no puedo volver a dar la chapa sobre ello, pero creo que es brutal el juego de luces y sombras que hace constantemente. O sea, es lo que también lo comentábamos antes fuera de micro, mientras esperábamos a empezar. Creo que aquí hay dos lenguajes súper potentes, que es el hablado y el visual, por supuesto, obviamente audiovisual, las películas enteras, ¿no? Pero que en esta película me gusta mucho que normalmente, a veces, no dicen lo mismo. Entonces, pues por ejemplo, hay veces que el predicador está diciendo una cosa y está diciendo una cosa en la que obviamente él, en su cabeza, él es el bueno, porque ese es otro dato que decían en algunas entrevistas, o sea, en algunas entrevistas no, en algunas reseñas de esta película, decían el falso predicador. No es un falso predicador, es que eso es lo grave. Este señor, él se cree un predicador real. Otra cosa, ya entramos en que si es malo y tal, por supuesto. O sea, no, porque no vamos a decir que es que la gente religiosa es mala, no. Pero este señor realmente está en comunión con Dios, una comunión mal entendida, total y absolutamente desvirtuada, o sea, fatal, ¿vale? Pero él está absolutamente convencido de que lo que está haciendo es lo correcto. Entonces él habla de esta corrección, él habla de esta misión de fe y del amor, supuesto amor de su mano derecha, que él está luchando por ello, mientras la fotografía le está poniendo de villano todo el rato, lo cual me parece una maravilla y una sutileza constante de cuando dice algo y de pronto la iluminación cambia drásticamente y él es una silueta, o su sombra está proyectando ominosamente en las figuras de los niños o de la mujer, sí, me parece increíble, totalmente, la verdad. Sí, de hecho, él lo que tiene es una cruzada perversa, como tú dices, mal entendida, ¿no? Pasamos a actores y ya vamos hablando un poco de personajes y vamos entrando un poquito más en harina. Robert Mitchum como Harry Powell, que se le ofrecieron a Gary Cooper, que dijo que no porque, bueno, tenía una imagen muy blanca y no quería hacer un personaje tan oscuro, ¿no? Y llegó Robert Mitchum y dijo, pues yo sí que lo quiero, ¿no? Que yo sí que sé hacer esto y además le sale bastante bien. Bueno, a ver, Robert Mitchum que les dio a todos un rodaje regular, porque madre mía las que liaba, ¿no? Se presentaba borracho al rodaje y bueno, un día la tuvo con Paul Gregory, que era el productor de esta película, que le dijo que ese día no trabajaba y que se fuera a su casa, ¿no? Y bueno, él dijo que sí, que se iba, pero que antes le iba a dejar un regalito, ¿no? Y le orinó en el asiento delantero del coche al productor, del Cadillac, Sí, además, que yo, lo he leído y yo dijo, no tenía un coche cualquiera, tenía un Cadillac. también leí exacto que encima él llegó a decir que ojalá la escena del río
de la mujer Sí, hubiese sido rodada con la actriz de verdad. sí, Es porque se como, llevaba fatal con Shelley madre Winters. mía, sí, sí. Shelley O Winters sea, también es que era, bueno, es que era así, ¿no? Era racista, era seguidora de Mussolini, en fin, o sea, era fascista. Shelley Winters es que era también un angelito de Dios. bueno, Y bueno, pues se llevó fatal con Robert Mitchum, ¿no? Y bueno, me hace mucha gracia que el rodaje tuvo que ser interesante. Yo hubiese pagado por ir a ver el rodaje. igual es una de las razones también por las que Charles Laughton dijo: "Yo no vuelvo a dirigir", ¿eh? O sea, Sí, igual, es verdad, es te que le digo, dieron un ¿eh? rodaje a este hombre que dijo: "Y encima O sea, esto luego en imagínate. taquilla, ¿no?". Claro, imagínate pasar todo eso, tener que estar mediando, que al productor le orinen en el coche, que se deseen la muerte mutuamente. O sea, imagínate la niña pequeña, que luego hablaremos de ella también, que al parecer también puso de los nervios a unas cuantas personas. Y de pronto en taquilla no funciona, pues como para decir: "Mira, yo paso, es que esto no me compensa". Luego, este papel me recuerda mucho, ahora te paso, José, me recuerda mucho al que hizo en El Cabo del Terror, que haría luego con Gregory Peck 7 años después. Creo que es que parece el mismo personaje, exactamente el mismo. Y luego, pues lo que hemos hablado, que es lo que tiene es una misoginia manifiesta, ¿no? Para el predicador, la mujer es el enemigo. E incluso tiene la navaja como símbolo fálico, ¿no? Tiene esta relación entre la violencia y el sexo. Para él parece que son lo mismo. Y bueno, que representa el odio disfrazado de 1000 cosas más, ¿no? Hay un momento incluso en la película en la que el niño lo ve, que llega, creo que llega a caballo y ya están escondidos y tal, y dice, pero es que nunca duerme, refiriéndose al mal, ¿no? Esta frase de que el mal nunca duerme. Sí. José, venga, ¿qué ibas a decir? A, a mí él me recuerda, es un personaje, aparte de que tú ya lo has comentado, el personaje también muy similar del Cabo del Terror, ¿no? A mí él es un personaje que me recuerda, bueno, primero comentar que Robert Mitchum es que este tipo de caracteres se le daba espléndidamente bien, porque tiene una mirada que te da un mal rollo, que es que te tumba en el suelo, ¿vale? Nada más verte, ¿no? Pero además que tiene una capacidad de cinismo muy especial que le van bien a estos personajes malvados y mesiánicos, ¿no? La influencia de este tipo de personaje, yo la veo muy rastreable, no solamente en El Cabo del Terror, también, por ejemplo, en el propio remake, en el del Cabo del Miedo de Martin Scorsese, que él mismo Ujú. reconoció que se fijó mucho, a veces más que en el Robert Mitchum del Cabo del Terror, en el Robert Mitchum de La Noche del Cazador, ¿no? Para ese Robert De Niro de abogado, ese mítico, o sea, porque es que tiene ese toque también, ¿no? Pero a mí me recuerda mucho, por ejemplo, a personajes de las novelas de Cormac McCarthy, que es un escritor, por ejemplo, en Meridiano de Sangre hay un personaje que se llama el juez Holden. Meridiano de Sangre es un western salvaje, loquísimo. Y este personaje, el juez Holden, que es una especie también es un juez predicador diabólico, es totalmente Robert Mitchum en La Noche del Cazador. Y también me recuerda mucho también a otra novela que esta sí es más famosa porque la adaptaron los hermanos Coen, que es No hay país para viejos. El personaje de Anton Chigurh, que lo interpretó Javier Bardem, también bebe mucho en la novela y en la película de este Robert Mitchum, ¿no? Todos estos personajes mesiánicos, diabólicos, que dan discursos mientras a la vez te van a matar. Aquí es que yo creo que Charlton creó escuela, ¿eh? Y es una cosa que, bueno, se le ha ido reconociendo con el paso del tiempo, ¿no? Y Robert Mitchum es que lo bordó, pienso. Sí, mira, cuando Lawton leyó antes el libro, porque contratar a Lawton tampoco fue nada fácil, ¿no? Y leyó el libro y el libro le entusiasmó mucho. Y llamó al productor, a Paul Gregory, y fijaos cómo era Charles Lawton, que dijo que él mismo iba a interpretar al predicador. Y dijeron, no, tú no vas a interpretar al predicador. Queremos a una actora, tú lo que queremos que dirijas la película, ¿no? Y en principio se habló de Laurence Olivier, ¿no? Y se negó porque con Olivier creía que iba a ser muy difícil dirigirlo, ¿no? Laurence Olivier también tenía un ego descomunal, pero tampoco era posible porque Olivier quería hacer la película un par de años después, ¿no? Pero en esa época estaba rodando Robert Mitchum con Stanley Kramer, no serás un extraño, ¿no? Y ambos, tanto Paul Gregory como Lawton, coincidieron en que él podía ser el apropiado para hacer esta película.
A ver, Robert Mitchum siempre ha dicho que Charles Lawton era su director favorito. Yo he visto, que ya pasaré si queréis luego, cómo se hizo la película, donde se ve a Charles Lawton dirigiendo a los niños y dirigiendo a los autores en la película. Yo no creo que tuviera ningún problema con Lawton, con Mitchum, ni en general Lawton con los actores, pues yo por lo que veo en ese documental, ¿no? Y luego Mitchum dijo que esta era su película favorita. Tanto es así que incluso cuando hizo la audición, hubo un momento que impresionó mucho a Charles Lawton, ¿no? Que Lawton describió al personaje como una mierda diabólica. Y Mitchum respondió inmediatamente, presente, ¿no? Él vivía el papel, ¿no? Quería ser esa mierda, ¿no? Y lo que decían que de Mitchum es que era encantador, ¿no? Era un cabrón malvado, ¿no? Daba un poco de miedo. Parecía que siempre estaba en guardia, un poco histérico, nunca sabías por dónde te iba a salir, estaba borracho o peleado por quién estaba cerca o pateaba todo, ¿no? Era algo diferente a lo que el Lawton ha vivido en el teatro, ¿no? Donde el teatro está todo más medido y aquí, por ejemplo, en Hollywood las estrellas actúan como estrellas, ¿no? Incluso yo creo que hay que recordar que Robert Mitchum estuvo encarcelado por posesión de marihuana, estuvo encarcelado por ese sentido, ¿no? Y ya os digo que Mitchum en general el papel lo vivió. Tanto lo vivió que incluso hizo, como suelen hacer muchos del método, ¿no? Pelearse con todo el mundo para que todo el mundo le odiase, ¿no? Para que fuera ese personaje tan odioso. ¿Qué es tal vez el mejor papel de su carrera? No sé, es que Mitchum ha hecho tantas y tantas y tantas buenas películas como esta, hemos comentado, la del Cabo del Miedo. A mí me gusta mucho en esta, con él llegó El Escándalo, no sé, es que tiene demasiadas películas, ¿no? Pero yo creo que si piensas, es que no encuentras a otro actor que hubiera abordado este papel de manera similar. Mitchum tiene las expresiones, los gestos, incluso la voz, ¿no? Que la modula cada vez, esa manera de andar, de moverse, de ser amenazante, parece que es una persona pacífica, ¿no? Es que él vive el personaje, se le ve a través de los ojos. Es un espectáculo todo lo que hace Mitchum en la película. Sí, luego además es que antes de pasar a Shelley Winters, es que recordar que Robert Mitchum tuvo una vida muy dura, tuvo una infancia muy complicada, se fue pronto de casa, empezó a vagabundear, creo que lo detuvieron, lo metieron en la cárcel, luego lo soltaron, luego se metió a boxeador antes de meterse a actor y creo que estuvo una segunda vez en la cárcel, creo que he leído. O sea, tuvo una vida dura Robert Mitchum. Algo de eso se tiene que llevar luego a su actuación. Shelley Winters, la alienación total, ¿no? Esta mujer que está completamente obsesionada, la madre de estos niños, en cómo puedo ser mejor para él. Además, el predicador juega muy bien con su culpa. Yo no sé por qué ella se siente culpable, pero se siente culpable y él lo aprovecha, ¿no? Y no lucha en absoluto, se le ofrecen sacrificio, además en la cama, amortajada, como hemos dicho, con toda esa parafernalia, es el tú me juzgas, me condenas y me sacrificas porque no me voy a defender, no me importa dejar a mis hijos huérfanos, tú decides lo que va a ser de mí y se entrega sin luchar, ¿no? Y es muy terrible. Es terrible. O Y yo sea, creo yo que creo eso es que... un poquito. Ay, perdón, No, solo te cuento estábamos... una cosa, Álvaro, solo una cosa, Dale, no una dale. cosa. Es un aspecto nada más. Yo creo que ese aspecto de Willa con hecho, es un aspecto de sumisión católica absoluta al marido con el que se ha casado, ¿no? Y yo creo que por eso es tan devota y nunca le discute, nunca le replica nada. En esto del catolicismo, cultura del catolicismo tan puritano, el padre es el que manda sobre todo sobre los hijos, sobre la madre, lo que debe y no debe hacer. Por eso se ve en ella esa sumisión tan absoluta. Aquí a mí también lo que me pasa es que yo veo que es víctima de varias, no manipulaciones, pero de de la total presión social de ese pequeño pueblo que se queda viuda y enseguida están diciéndole, hay que buscar un padre a esos niños, es que tú no puedes criar sola, es que no es solo, o sea, es un caldo de cultivo. Esta pobre mujer ya tiene la culpabilidad previa porque en su cabeza su marido delinque y mata y roba
porque ella le exigía demasiado, le exigía ese mantenimiento de los niños o lo que sea, porque bueno, en realidad luego lo que vemos es que este señor tomó esas decisiones pues porque está en el momento de la Gran Depresión, ha visto pobreza muy de cerca y dicen: "Es que no quiero que esto le pase a mis hijos". Bueno, obviamente toma una serie de decisiones erróneas, pero ella se culpabiliza por ello, por decir: "No, es que fíjate lo que ha hecho mi marido por mi culpa, que la ha llevado a la muerte, y ahora yo, claro, me ha tocado la suerte de que un predicador, ni más ni menos, va a cuidar de mí y de mis hijos". Entonces, además no es cualquier persona, este hombre se especializa en viudas. O sea, eso nos lo enseñan brevemente en el principio de la película, cómo va con ese diálogo terrible que tiene con Dios, él solo en el coche, después de haber visto ya descubierto ese primer cadáver que se ve, y él está bueno, es que además tiene un diálogo que a mí me flipa, que es donde ves que él es totalmente el bueno de esta película en su cabeza, que dice, juega un poco con esa hipocresía del libre albedrío versus ese Dios todopoderoso, porque él dice: "Señor, si no te pareciera bien, tú me detendrías. Si no te pareciera bien todo lo que hago, ¿por qué me pones a estas viudas delante? ¿Por qué me pones estas oportunidades delante? Eso es que tú estás de acuerdo con lo que estoy haciendo", que es una justificación terrible, por supuesto. Entonces, claro, yo creo que esta pobre mujer es un caldo de cultivo a una manipulación y llega el maestro manipulador. Entonces, claro, el maestro manipulador hace lo que quiere con ella y con todo el pueblo, excepto algunas personas, pero con todo el pueblo, bueno, cuando está en la fiesta, el señor como canta, ay, qué suerte hemos tenido, se tiene que quedar a probar los dulces, están todos encantados con él. Y claro, toda esa presión en esa época, que de nuevo tenemos que verlo con el prisma de la época, pues esta mujer fatal, la pobre. O sea, a mí me da mucha pena porque me parece una víctima totalmente, obviamente lo es, pero que yo creo que es fácil criticarla desde la perspectiva moderna, ¿no? Es muy fácil, pero desde la perspectiva de la Gran Depresión te has quedado sola con 2 niños en un pueblo del sur, y te están comiendo la cabeza con: "Es que esto necesita un padre, es que cómo vas a estar sola, es que cómo les vas a dejar, es que por ellos tienes que encontrar a un señor que os mantenga, os ayude, os proteja", bla, bla, bla. Ostras, es difícil. Y además yo también la entiendo a ella, está basado en me lo estaba pensando y lo estaba buscando, está basado en un asesino real, estaba buscando el nombre, Hermann Drenz, porque yo había leído de él que había matado, de hecho, a un montón de viudas en su momento y que, bueno, utilizaba sus artes de seducción, porque por lo visto era un tipo bastante atractivo. José. A mí, dos cosas. Uno, volviendo un poco, pues claro, tiene que ver, volviendo un poco al personaje del predicador, claro, es que estaba pensando de cómo seduce, ¿no? a viudas como la que interpreta Shelley Winter. Estaba pensando, claro, lo que imaginaos, ¿no? Claro, a la película le llovieron, a pesar de que tuvo buenas críticas, también he leído también que tuvo su cierto escándalo, porque claro, en Estados Unidos, imaginaos, por ejemplo, en el mismo 1955, ¿no? Y va una familia de, yo qué sé, de un pueblo de Wisconsin, ¿vale? De estos, o de Iowa o de tal, y va a ver la película y se encuentra de repente esto, ¿no? Un predicador, o sea, la película realmente, La noche del cazador, contrapone dos religiones, que lo vamos a ver más tarde en el personaje de Lillian Gish, ¿no? Está la buena manera de entender la religión y la mala manera de entender la religión. La película, aún así, la crítica a los hipócritas que se aprovechan de la religión está ahí. Entonces, claro, en esta época, un personaje como este predicador que va seduciendo viudas y cargándoselas, además con la Biblia en la mano, hablando con Dios, o sea, con ese cinismo. O sea, esto tuvo que ser brutal en la época. Sigue sorprendiendo hoy en día, ¿no? Y sigue sorprendiendo a pesar de que, insisto, la película después te muestra un contrapunto bueno de lo que es la religión, ¿no? Y con respecto al personaje de Shelley Winter, claro, viene a raíz de todo esto. O sea, ella realmente, claro, la película es de 1955, pero como nos ha recordado Barb, se ambienta en la Gran Depresión, ¿vale? Esos años, aparte o sea, la gente vivía en la más absoluta miseria, ¿no? Más en pueblos de estos, de pueblos tan pequeños, ¿no? Entonces, claro, realmente ella está totalmente condicionada
por una sociedad, o sea, ella realmente no se resiste, ¿no? No sabemos cómo habría sido su vida con el anterior marido, ¿no? Que lo hemos visto morir al principio de la película, ¿no? Pero realmente aquí hay un retrato totalmente de... aunque hay ciertos tonos misóginos que lo vamos a ver después también en el personaje de Lillian Gish, o por lo menos que se abren a esta discusión, ¿no? Sí que la película tiene una crítica del machismo de la época muy potente, porque el Yo personaje creo de que Shelley esa es la Winter diferencia, en es, lugar de claro, misógino, machista. Es que no es lo mismo. claro, claro, es que es un personaje que se deja llevar completamente por lo que toca, ¿no? O sea, no tiene absolutamente ninguna voluntad. Y bueno, ella creo que lo hace, ella creo que lo hace de manera espléndida. Curiosamente estaba pensando, ella en Lolita tiene un personaje no similar, pero que comparte algunas características con este personaje de aquí. Y bueno, ella a mí me encanta, por ejemplo, en Winchester 73, está en el diario de Ana Frank. Ella me parece una actriz fantástica, ¿no? Y esta mujer totalmente alienada por su comunidad, por su moral y por el segundo marido que le ha tocado y por su situación de pobreza extrema, yo creo que lo borda. Yo creo que lo borda. Yo creo una cosa, al hilo de lo que ha dicho Bart, hay una frase muy interesante que se dice al principio de la película, ¿no? Que está Lillian Gish, ¿verdad?, con los niños, en un principio que parece el principio que ellos vivir, ¿no? Con el cielo y todo eso, ¿no? Que dice, cuidado con los falsos profetas que vienen a ti con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, ¿no? Y yo creo que es una película, digamos, una frase que define perfectamente todo lo que ha comentado Bart, sobre la gente que es falsa, que manipula, que tiene una apariencia muy bondadosa, pero que por dentro son lobos manipuladores y lobos que solamente tienen un objetivo, ¿no? Que su objetivo es conseguir lo que ellos ambicionan. Y sobre Sally Vintes era una actriz, digamos, un poquito así como del método, ¿no? Bueno, tampoco del método, no. Porque Charles Lawton la eligió porque estudió con ella Shakespeare y los clásicos cuando Charles Lawton estuvo dando clases en Los Ángeles, ¿no? Era una actriz que él ya conocía y sabía cómo manejarla, ¿no? Y cómo sacar todo lo mejor de ella. Y también sobre eso he comentado de cómo eran los pueblos de aquellos años, tampoco que sea a Estados Unidos, ¿no? Es como que en España también, los pueblos en aquella época, ¿no? Incluso actualmente en un pueblo pequeño también pasa, ¿no? ¿Cómo puede ser que esa mujer esté sin casar con 2 hijos? ¿Cómo puede ser que esa chica esté embarazada y no se sepa quién es el marido? O cosas así, ¿no? Como falsos rumores, ¿no? Todo como muy vieja del visillo, ¿no? En ese contexto, ¿no? De lo que tiene que ser o lo que no tiene que ser para formar parte de la sociedad, ¿no? En el sentido de cómo va a criar a esos hijos, ¿no? Es algo que yo creo que un poquito ha evolucionado. Ahora perfectamente una mujer puede estar perfectamente cuidando a sus 2 hijos y no creo que nadie socialmente le esté machacando por no tener un marido al lado. Aquí, si me permites una puntualización, creo que en Estados Unidos era incluso más sangrante eso, porque en España sí que yo conozco muchísimos casos de la época, y seguro que vosotros también, de abuelas que se quedaron viudas y criaron a los hijos en soledad y no se volvieron a casar. De hecho, en España era un poco al revés. Cuando se quedaba viudo el marido, como era el que no sabía qué hacer con los niños, enseguida decían, cásate otra vez porque te tienen que cuidar a los niños. Nosotros, en cambio, en España, como había una sensación, hay una especie de comunidad más fuerte. Las madres, por suerte, nunca estaban solas del todo, siempre estaba la madre. Si te quedabas viuda, estaba tu abuela, estaba tu vecina, estaba tu tía abuela, estaba tu prima. En los pueblos, sobre todo, había una comunidad fuerte. En cambio, en Estados Unidos, como además también había tanta migración entre pueblos y los pueblos estaban tan lejos entre sí, que es que había 4 casas tiradas en medio de kilómetros y kilómetros de estar aislados. Creo que es muchísimo peor que lo que se podía dar aquí, por ejemplo. Entonces sí que estabas sola, sola. No tenías a nadie y, por lo tanto, claro que sí, te empujaba todo el mundo a busca a alguien, porque no puedes criar a los niños sola. Mm. Mi bisabuela, por ejemplo, la abuela de mi madre se quedó viuda con 20 y tantos años, porque su marido, bueno, de gripe española murió, mi bisabuelo. Y claro, ella se quedó viuda y no volvió a casarse jamás. Y además cuando a mi madre le hablaba abuela, de tal, de novios, de tal, un poco así de broma para picarla y tal,
Yo ya he hecho lo mío, a mí déjame de historias y de cuentos, ¿no? No quiero saber nada, ¿no? Es curioso, sí. José. Aquí es que lo que dice Barb también, eso tiene mucho que ver, claro, en España, por ejemplo, dentro de que en aquella época las comunicaciones eran las que eran, pero claro, es que en Estados Unidos, casi cualquier estado de Estados Unidos es más grande que España, o más grande que Ujú, Francia, o más grande que Alemania, ¿no? O sea, creo, entonces, claro, allí realmente son unas distancias enormes en la época, ¿no? Y en España yo sí estaba recordando, en la ficción española no son casos similares, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estaba pensando en obras como La casa de Bernarda Alba, de Lorca, que sí. retrata mucho este tipo de ambiente, ¿no? No es exactamente igual, ¿vale? Ni es exactamente, pero sí que es una época cercana, ¿no? O incluso más tarde. Canciones, por ejemplo, de Joan Manuel Serrat, Pueblo Blanco. O sea, la canción Pueblo Blanco también habla de este ambiente. Y esas ya habían pasado bastantes décadas, ¿no? Entonces, realmente esto es algo que sí, que la mujer estaba muy condicionada de una manera u otra a buscarse la vida de alguna manera y a lo mejor, claro, en España, como comentáis, tal vez pasaba menos, pero en Estados Unidos era como de búscate a alguien porque es que tienes que hacerlo. Además, también en todos estos pueblos, por ejemplo, de la América Profunda, tan cerrados y tan dentro de sí mismos, ¿no? O sea, Ujú. Sí, con tanto puritanismo y además, pues, cinturón de la Biblia, ¿no? Vamos a pasar a Lillian Gish, que para mí está, incluso, no es cuestión de comparar, pero es que para mí está incluso mejor que Robert Mitchum. A mí me encanta Lillian Gish, fue una importante actriz del cine mudo, musa de Griffith y, bueno, convencida un poco de que el sonoro no funcionaría, pues se retiró a hacer teatro, pero volvió luego al sonoro casi una década después y serían muy destacables, sus papeles en Duelo al Sol, que tiene una nominación además por su personaje de Laura Bell, en Jenny o en La Noche del Cazador. Le conceden un Oscar honorífico en el 71, sí, en el 71 y bueno, deja un legado admirable, muere con casi 100 años. Y aquí nos regala pues a Rachel Cooper, ¿no? Que es Wendy y los niños perdidos, es Mary Poppins antes que Mary Poppins y es muy sureña norteamericana. Todo lo que le falta en esta historia a la madre de los niños de fuerza para imponerse, de instinto maternal, un poco desbordado incluso, lo tiene ella, ¿no? Es el hada que rescata a los niños y que espera paciente además a que ellos le cuenten, confíen en ella y luego los defiende como una loba, ¿no? Ella es la maternidad encarnada y la fuerza del bien en esta historia. Luego comentaremos además, lo comentaré yo porque es una escena que me flipa, la escena en la que ambos, el bien y el mal, están cantando la misma canción. Venga, alguien. Me da igual quien sea. No, de Lillian Gish, evidentemente, quien conoce el cine mudo conoce a Lillian Gish, era la musa de Griffith. Y creo que por eso la eligió Charlton, porque quería algo que relacionase a Griffith con lo que estaba dirigiendo y con el cine mudo, y la elección fue clara, ¿no? Más la película en principio se iba a llamar algo así como Mamá Ganso, ¿no? Una traducción de Mamá Ganso, ¿no? Y hay una escena en la película donde ella parece un ganso, donde están sus pajaritos detrás, andando detrás de ella, ¿no? Y Lawton quería a una granjera que tuviera aspecto de pájaro, ¿no? Como si fuera una especie de ganso, porque sé que los gansos cuidan mucho a sus crías, ¿no? Y pidieron a Lillian Gish. Lawton querían que no iban a conseguir, porque era ella muy puritana. Y le había hecho, como ha comentado bien Carolina, una película desde el Duelo del Sol. Y aceptó enseguida. Y la verdad que Lillian Gish se apodera totalmente de ese papel tan, como he contado, de Adam, ¿no? De esa parte que es el bien de la religión contra el mal de la religión. Porque no nos equivoquemos, la religión en sí no es mala, sino la religión es mala dependiendo de las personas, más que la religión en sí. En este caso, ese contrapunto en que es la parte bondadosa de la religión y la parte mala, que es Mitchum, está aquí muy bien contrastada. Ella murió, como había contado, con 100 años, ¿no? Y creo que la última película que vi suya fue una que hizo con otra actriz de cine mudo, no me acuerdo del nombre, que se llama Las ballenas de agosto. Y está genial esa película, del año 89, si no recuerdo mal la película, del año 89,
Y ella tenía ahí ya rozando los 100 años y sigue mostrando que es una actriz extraordinaria. Como también ha comentado Carlos, como pasó a muchos actores y actrices del cine mudo, el cambio los mató, ¿no? O el hecho de utilizar la voz de otro tipo de rodaje donde los diálogos imperaban sobre la imagen. Y ya digo, desde Dollar Sol no hizo nada más, pero este papel, el último que hizo, bueno, no el último, ¿no? Pero si no es más recordado es sobre todo esa imagen de la escopeta, que es inmensa. Venga, va, voy yo, José. Venga. ¿Vas tú o voy yo? No, yo voy ya he ido. Ahora tienes que vale, ir tú. voy yo. Venga. He mirado Las ballenas de agosto, por cierto, que le ha comentado Javi, es un peliculón de Lindsay Anderson, el del Free Cinema, el de If, o sea, el director de If, que de verdad, Las ballenas de agosto no la perdáis, con una Lillian Gish también espectacular. Y a mí ella me encanta. Perdona, José, ¿con quién sale? Que no me acuerdo con otra actriz. ¿Con qué otra actriz sale? Te lo digo, es que el director es Lindsay Anderson, sale con Bette Davis. Ah, ¿con Bette Davis sale? Con Bette Davis. Sí, del gran Lindsay Anderson. ¿Y con Vincent Price puede ser? Y con Vincent Price, sí, es también. Y con Mary Steenburgen. Aquí también. Es un peliculón, eso aparte, buscaron Las ballenas de agosto y también, por ejemplo, de Lindsay Anderson y uno de los grandes del free cinema inglés. A mí es que es un director que me encanta, Lindsay Anderson. Pero volviendo a La noche del cazador. A mí Lillian Gish me encanta, representa eso, lo que comentamos, la religión buena frente a la religión mala. Ella he leído que costó bastante traerla a la película, porque ella estaba semi-retirada, aunque después salió en Las ballenas de agosto, que es de 1987, que la tengo aquí, efectivamente es de 1987. Ella, bueno, estaba semi-retirada y trabajaba con menos asiduidad, ¿no? Pues que en su juventud, ¿no? Con estas películas, bueno, del mundo, ¿no? Tan controvertidas como la del nacimiento de una nación, Intolerancia, las de Griffith, ¿no? Que eran las grandes mega superproducciones del cine mudo, ¿no? A mí ella me encanta, me parece un personaje totalmente legendario. Ella, igual de mítico, es el reverendo con el Love and Hate en las manos, que por cierto, esto ha sido súper, ha sido súper, desde parodiado hasta homenajeado, hasta Sí. que esto ha sido Spike Lee en Haz lo que debas, lo hace él mismo, o sea, también tienen el Love and Hate, o sea, esto pero también creo que es muy mítica Lillian Gish con la escopeta defendiendo a los niños sentada al amanecer. Eso es también súper mítico y creo que es una batalla Dios contra el diablo. Es que es algo que trasciende, es que es mítico, o sea, es casi bíblico, o sea, es una cosa muy, muy, muy bíblica, trasciende, es como estos personajes que hemos hablado de las novelas de Cormac McCarthy, que están como en una especie de plano astral moral donde se enfrentan dos conceptos, ¿no? Y creo que ella lo borda. Las ballenas de agosto apuntadas, ya mona. Espero que te guste. Y bueno, comentando un poco, Carolina, Perdón, que si no me equivoco, es nuestra seguidora Eva María. Así que si no me equivoco, un beso Eva María. Y si no, un beso Yaya. Y lo que pasa, por ejemplo, con Lillian Gish, sí hay una cosa que además lo estábamos comentando antes entre bastidores, que lo quería yo también poner un poco en la palestra, ¿no? Creo que, claro, estamos en 1955, ¿no? A pesar de que el personaje de Lillian Gish es una mujer, pero claro, es una mujer muy religiosa de una película de 1955, ¿no? Y a veces creo que este personaje hace una estigmatización de las otras mujeres, ¿no? Sobre todo de las niñas que ellas protegen, ¿no? Porque claro, en el pueblo, digamos, pues están los chulitos del pueblo que van sobre todo detrás de la niña que ya está siendo adolescente, ¿no? Y creo que la película, pues bueno, para la época tiene, y al igual que hemos comentado que denuncia el machismo, también creo que tiene algunos toques de misoginia o como le queramos llamar en la época. Porque creo que a veces, ya os digo, el propio personaje, que es un personaje angelical, bondadoso de Lillian Gish, pues tiene unos toques ahí de estigmatización de la mujer propio de la época. Pero lo quería comentar porque, bueno, el cine también es historia, ¿no? Y también nos ayuda a ver cómo hemos evolucionado, ¿no? Cada película es de su época. No sé qué pensáis. Sí, yo lo que hemos comentado también antes fuera de micro, pero por reflejarlo también aquí, creo que es un reflejo de la sociedad y no solo del 1955, sino del actual. Me explico.
sí que hay un tipo de persona, en este caso mujer, pero sí que hay un tipo de persona que cuando se sale de lo establecido, entre comillas, o de lo que se suele esperar de su raza, de su género, de lo que sea, se dedica a criticar lo establecido. Esto tiene un nombre técnico que ahora mismo no recuerdo, pero que pasa mucho con la frase célebre de yo no soy como las otras chicas, que eso lo hemos oído muchísimas veces, que ahora ya en esta época actual se nos está educando un poco para no caer en ello, para decir, perdona, es que tú no serás como las otras chicas, no, ninguna chica somos como otras chicas, todas somos diferentes, no somos una masa extraña de mente colmena, obviamente tenemos rasgos comunes y vivencias comunes por nuestro género, por supuesto, pero obviamente salimos de tiesto todas en alguna de una forma u otra, ¿no? Pero es verdad, y en esa época aún más, si tú salías de la norma y el personaje de Rachel Cooper estaba fuera de la norma totalmente porque es la solterona, que no se ha casado, que recoge niños desamparados, o sea, está ya, esa mujer le da igual todo, ¿no? Entonces se permite criticar lo establecido porque ve que encima está dando problemas en este contexto. O sea, en ese contexto lo establecido que es, estas mujeres que ella ve como esas descerebradas que se fían de los hombres y tal, están dando problemas. Primero porque todo el lío viene por una mujer así que se ha fiado de este predicador, que de nuevo no es culpa de la mujer, pero claro, yo entiendo que es una visión que tiene ella porque en cuanto sales del molde te dedicas a mirar y decir, y criticas. Ahora ya estamos, y de nuevo, estamos en otra onda, pero en su día era lo habitual, cuando te salías de un molde, pues cargabas contra el molde, decías, míralas, todas iguales, míralas, pues yo no me pongo falda, pues a mí no me gusta el rosa, ¿no? Todas esas cosas que hemos vivido alguna vez y porque como nos lo han estado imponiendo, cuando hemos conseguido salir de esa imposición, de pronto hemos caído en otra, que es odia lo establecido. Pues ella un poco cae en esto y yo creo que no es, o sea, tiene cierto grado de misoginia, efectivamente, pero por hacer un reflejo fidedigno de un personaje así, yo creo. Porque ese personaje en esa época histórica, esa señora que se ha pasado ya de rosca, se ha pasado la vida por la derecha y le da igual todo, con su escopeta, a esa ya le da igual. O sea, quiero decir, es una señora que con una escopeta está defendiendo a unos niños. Te va a insultar, te va a dar amor del duro, te va a dar una colleja como te descuides, pero va a coger una escopeta y se va a ir al porche a defenderte. Entonces, bueno, es un personaje que me parece muy, muy interesante porque ese tipo de amor del duro, como llamo yo y como he comentado antes, es un tipo de afecto que yo creo que ha estado muy presente en nuestras crianzas también, ¿no? Un poco ese, sí, a veces te pega una colleja, ¿no? Figuradamente o lo que sea, pero por supuesto mataría y moriría por ti. Y es como un amor fiero, ¿vale? Que a veces tiene este tipo de comentarios y estas cosas que ahora las vemos y a lo mejor decimos, uy, igual esto no te quedó muy bien, ¿no? Pero que en esa época y no tan lejos es perfectamente comprensible. Sí, es que hay que separar un poco lo que es el mensaje de la intención, ¿no? La intencionalidad que tiene ella y es un instinto de protección lo que tiene ella, sobre todo. Chicos, pasamos a escenas. José, tú me decías que tenías una que te volvía loco, que te encantaba y que es la más dura de la película. Son un apunte, la que he comentado. Sí, perdona, Javi. Son apuntes. No, solamente un apunte porque me ha gustado lo que he hecho, Bar. Y hay una cosa también que se ve reflejado lo que ha comentado ella, que es en esa chiquilla adolescente. En esa chiquilla adolescente se refleja todo lo que ha comentado Bar. Todo absolutamente, de cuando están los chicos conociéndola, que la seducen un poco, que el predicador la seduce, cuando llega ella con la revista, esta revista no la tendrías que leer y todo eso, ¿no? Porque, como he dicho bien, Bar, no lo he establecido, ¿no? No lo es así. Pero también, como he dicho, Bar, es una mujer que, con perdón, está a vuelta de todo. Con perdón se la suda todo y quiere proteger a lo que tiene. Pero tiene, digamos, ese tipo de educación establecida que es como muy, la verdad es que sí, es muy machista, incluso para esa época, porque conduce a que la mujer es la culpable de todo lo que le pasa, siempre. Es culpable de todo lo que le pasa. Es culpable, con perdón, de que te hayan violado porque no te has puesto boca suelta las piernas, con perdón la expresión. Eres culpable porque te has dejado seducir. Eres culpable porque te has ido de madrugada por la noche por aquí. Eres culpable por esto. Ellas siempre no son las víctimas, siempre son las culpables. Y lo que hace esta mujer de Lillian Gish, incluso
con la adolescente de que es la culpable de que, de que haya caído en la seducción. No es el culpable Gabriel Mitchum ni los chicos, sino que siempre la culpable es ella. Solamente quería hacer ese apunte a lo que me ha gustado, a lo que he comentado, Mar. Sí, Sí, tiene una completa idealización del amor, lo está descubriendo, es un adolescente. Está todo completamente idealizado en su cabeza y no ve el peligro en ninguna parte, con los chicos que se va juntando y mucho menos con este hombre que otra vez vuelve a salir el símbolo fálico de la navaja, cuando se siente, creo, atraído, seducido por ella. claro, pero Rachel Sí, Cooper lo es que lo que hemos decimos dicho. también. Sí, lo que decíamos un poco también es eso, que vale, a ella le echa la bronca y le dice, es culpa tuya, porque estás tonta, muchacha, porque te dejas engañar, porque no sé cuánto, es que, pero el escopetazo se lo lleva él. Quiero decir, sí que reparte culpabilidad y reparte culpabilidad también de forma muy dramática en cuanto a decir, Mm, a ver, te quiere como, pues eso, te quiere educar a lo bruto para que no vuelvas a caer. ¿Sabes? Te quiere meter ese miedo o esa consciencia, ¿no? Esa, no lo hagas, es que estás tonta, es que no tienes que ser tonta, tienes que ser mejor, tienes que tal, bla, bla, bla. Pero el escopetazo se lo lleva él. O sea, luego él no es, ay, es que claro, es que la chica te tentó, ¿verdad? No. Me le mete un escopetazo, ¿sabes? Que eso es lo que me gusta de ella. Por eso digo que, aunque tenga ese toque machista de la época, no es 100% misógina, porque un personaje 100% misógino es capaz de llegar y decirte, es que le ha tentado la muchacha, ¿verdad, padre? Es que de verdad, esta muchacha. Entonces, ujú. que en esa época no sería descabellado, ¿sabes? Entonces digo, bueno, tenemos esos toques, pero yo creo que es un personaje Sí, bastante interesante. Claro, pero es que también es cuando, en ese momento, es cuando, la frase que te he comentado antes, que ella tiene brillo en la cabeza, los falsos profetas que vienen con piel de oveja, pero que son lobos, ¿no? Ujú, Yo creo que también te refleja en la película eso y la inocencia. Y esa frase que dice al principio es una constante en toda la película. Una total. constante con adolescentes, con Buff, incluso con los niños. Una constante en general. Sí, y que además también, por ejemplo, estaba pensando ¿no? Un personaje como esta señora, ¿no? Que ya en la Gran Depresión es una persona que ya ha pasado de los 60 años, se está acercando a más, la esperanza de vida antes era más corta que ahora. mm, Una persona que es una anciana en la Gran Depresión, esta mujer ha vivido con conciencia parte del siglo XIX. O sea, realmente, y que estamos en pueblos de la América profunda. Bueno, hemos escapado del pueblo donde vivían los niños con su familia, hemos ido a este pueblo que parece que es un poco más grande porque tiene ya una calle comercial más extensa y tal, pero que posiblemente esto, en algunos momentos, esto fue el Far West, o sea, el salvaje oeste, ¿no? Y esta mujer lo vivió, porque ella nació en el siglo XIX si tiene esa edad en la Gran Depresión, ¿no? ujú. Eh, a mí, esta película, bueno, volviendo un poco al tema de Y a tu las escena. escenas. Sí, las escenas. A mí la película, hemos hablado de lo que es el expresionismo, ¿no? El expresionismo alemán, que yo creo que es el movimiento que a nivel cinematográfico ha tenido la sombra más alargada de todos. O sea, pienso, o sea, a nivel estético. Se sigue usando, ¿vale? En otros programas que hemos traído, ¿vale? Hace poco hicimos Dark City. Dark City es expresionismo alemán. Tim Burton es expresionismo alemán. David Lynch tiene cosas de expresionismo alemán. O sea, Guillermo del Toro tiene expresionismo alemán. Si es que esto ha sido... ¿Qué pasa? Que esta película yo creo que es muy novedosa en su momento porque el expresionismo es algo, evidentemente, empezó en Alemania, en la República de Weimar, ¿no? Esa tan turbia, tan horrible, ¿no? Que, acordándome también de M, el vampiro de Düsseldorf, que también lo hemos hecho en el programa, ¿no? El expresionismo alemán es algo que lo relacionamos con el viejo continente, con la vieja Europa, ¿no? Y también con autores como, por ejemplo, Fritz Lang, que lo llevaron a los Estados Unidos cuando se exiliaron. Pero también es algo que lo relacionamos con las ciudades, con los grandes thrillers de ambiente urbano de Fritz Lang. Pero en esta película vemos lo bien que queda el expresionismo alemán en la América rural. O sea, esos graneros que se ven de ángulos picudos, oscuros, esas escenas, esos horizontes que, por cierto, hay ecos de esos horizontes del predicador con el sombrero pasando, la silueta que parece una sombra chinesca, ¿vale? Eso lo vemos, por ejemplo, desde En Sin Perdón, por ejemplo, en Clint Eastwood, esos horizontes, sobre todo del prólogo y del epílogo. Y también lo vemos, por ejemplo, estaba pensando en películas como En Busca del Arca Perdida, cuando en las montañas están excavando en busca del arca, está ya atardeciendo,
amaneciendo y está Indy con el sombrero. O sea, esta película ha influido a mucha gente, ¿no? Y yo había cogido la escena, dentro de este expresionismo, había cogido la escena de el personaje de Shelley Winters, pues bueno, ahogado en el lago, ¿vale? Con el cuello cortado. A mí me parece espeluznante. La volví a ver anoche cuando la volví a ver y mirad que esta película yo la he visto varias veces, pero a mí estaban poniendo los pelos de punta. Esto es expresionismo llevado al puro terror, ¿vale? Y lo que habéis comentado también antes, lo de las algas confundidas con el pelo, la música mezclada, cómo la descubre el tío, el personaje del tío Birdy. El tío Por cierto, Birdy, que hace una descripción de cómo encuentra el cadáver al retrato de su mujer que te pone los pelos de punta. sí, por cierto que el tío Birdy es un personaje que es bondadoso, interesante y prácticamente desaparece, ¿vale? Que él sí miraba por los niños. Creo que se queda un poco colgando este personaje, ¿no? Esto aparte lo quería comentar. Pero esta escena es, bueno, es que en esta escena, no sé, mira que estamos alejados culturalmente de Japón, ¿vale? Por ejemplo, pero esto es totalmente de Ring también. Las películas de espectros japoneses de mujeres muertas con pelos largos, ¿vale? O sea, esto es totalmente de Ring y totalmente La Maldición y todas estas películas que en los años 2000 estuvieron muy de moda, ¿no? Esta escena es espectacular y creo que la he elegido porque es mi escena que creo que es la escena más icónica de La Noche del Cazador, que ya de por sí está llena de escenas icónicas, porque podríamos hablar lo que dice Javi, podríamos estar 4 horas haciendo un podcast solo de esto, ¿no? Pero bueno, esta escena, pelos de punta y por eso la quería coger. Creo que no ha habido ninguna igual en el cine, y así de claro lo digo, y ha influido muchísimo. Creo que está silenciado, Está Javi. muteado, Javi Javi. está silenciado, está silenciado. Estaba cuidando ahora. Quería comentar sobre lo que ha dicho sobre el expresionismo y tal, me parece muy interesante. Que pocas veces, yo por lo que he leído, que Charles Lawton quería que al autor que le diese una imagen mental de lo que él tenía en la cabeza, que era el libro, o sea, que le plasmara visualmente, le dibujara lo que tenía en mente de cómo tendría que ser la película, ¿no? Y este David Groove, el novelista, le gustaba dibujar escenas y caricaturas en su ficción. Y viendo cómo las hacía, Charles Lawton le pidió que se las enviara, ¿no? Y incluso pidiéndole que dibujara la expresión exacta del rostro de un personaje que tenía en mente. Le envió lo menos unos 100 dibujos escritos con pluma y tal. Pero es que incluso fue, digamos que ya no David Groove fue el novelista, sino también fue el diseñador de escenas, ¿no? Digamos que también David Groove es posible que tuviera en mente esas películas expresionistas para crear ese tipo de escenas. Muy surrealistas, ¿no? Porque yo he visto algunos de esos dibujos, esos bocetos, y serán los dibujos y bocetos de esos primeros planos de los conejos y de los animales, incluso esas casas con ángulos picudos, ¿no? Yo creo que también también es parte de esos latos, ¿no? Pero yo creo que también en esa manera de enfocar de manera expresionista a la película tiene muy buena parte de culpa, entre comillas, David Groove. Sí. Chicos, os comento mi escena, si os parece. Son dos en realidad, pero bueno, la voy a hacer rapidito porque es la parte de la fantasía. La primera parte es los niños en el río, ¿no? El tono de la película de repente cambia, es la entrada de Alicia en el País de las Maravillas. Parece que comienza cuando la niña empieza a cantar en la barca en la que van, ¿no? Hay una mezcla del mundo real con lo onírico, los animales son de fantasía, notas que ahí ya nada es real, es otro mundo, ¿no? Han pasado al mundo de Oz, ya no están en Kansas. Y la solapo con la escena de la canción, ¿no? El Leaning on the Everlasting Arms, ¿no? Él dice descansando, o él canta descansando en sus eternos brazos, y ella lo cambia y dice descansando con Jesús, ¿no? Y parece un cántico de un exorcismo de ella intentando alejar el mal de esa casa. Hay una pantalla partida además ahí en esa escena que a mí me vuelve loca, que ella está en la mecedora y él está afuera, pero hay un momento en el que se crea la fantasía de que están juntos, ¿no? Es la lucha del bien contra el mal y además con la canción ahí en medio, ¿no?
Él odia a las mujeres, como decíamos antes, y al final es una mujer la que le presenta batalla. Y bueno, hasta ahora la canción, hasta ese momento la canción había sido de él, ¿no? Él la canta a lo largo de toda la película, pero aquí ella la hace suya, ¿no? Le cambia incluso la letra y le presenta batalla cantándola, ¿no? Estos días estaba subiéndola para la promo y os escribí por WhatsApp diciendo, pero wow, qué escenaza, que es que no puedo dejar de verla. Estuve viéndola pues minutos en bucle, ¿no? Me parece una escena maravillosa. Sí, que cuenta de esa escena, sobre todo con el cambio que hace cuando entra la niña con la luz y, y desaparece el predicador. Eso es impresionante. Eso me recuerda mucho a lo que hacía David Lean en algunas de sus películas, como hizo, por ejemplo, en Doctor Zhivago o en Avia. Y eran transiciones sencillas con el uso de la luz y de la fotografía en blanco y negro. Eso en color seguramente no tiene el mismo efecto, ¿no? A mí esa parte hay algo que me chirría de esa escena, que es un poquito más adelante, es cuando le pega el escopetazo, ¿no? Le pega el escopetazo a Mitchell y pega como un grito cómico, ¿no? Es un momento como cómico, porque parece una expresión como, es que es de risa, como si fuera un payaso o no sé, es algo cómico y cómo se va corriendo con el brazo colgando y pegando chillidos, ¿no? Pues es Sí, algo es que como, no no sé, te quiero cortar nunca es un cuando estás hablando, Javi, porque sé que vas con un poquito de retraso en la conexión y nos escuchas como 1 segundo o 2 segundos más tarde. No te quiero interrumpir, pero es que yo lo pensé también cuando vi esa escena. Me hizo gracia. Le pasa 2 veces. Es que Robert Mitchum, creo que es que tiene que ser así a la fuerza, o sea, es cómico, grita de forma muy cómica, chilla de forma muy, muy cómica. En lugar de parecer un, no sé, un lobo herido, es como otra cosa, como una cosa más escurridiza que provoca risa. No sé una, si a ti te... una hiena, una Sí, hiena. Sí, sí, Es exacto. alimaña, Una sí. hiena. Una Sí, limaña, una oca. Sí, yo creo que también que contrasta con la situación tan tensa y de repente es algo como gracioso, como ya se le quita todo ese aura de maldad y parece como si fuera un animal débil, algo inferior, ¿no? Como si una hiena, una comadreja, ¿no? Y va a verse como un animal herido y cobarde al dentro del granero y de ahí no sale. sí. venga chicos, esta escena, Sí, José. yo quería comentar, bueno, a ver, de la escena. Es que la escena esta desemboca. Bueno, antes, una cosa que te quería comentar, que es que también la había hablado con Carolina entre bastidores, que es, digamos, yo es que soy muy mijita para algunas cosas, ¿no? Pero, Queda por más ejemplo, antiguo como lo de entre bastidores, tío. entre bastidores, no sé, estamos aquí, somos estrellas, somos, no Off the Entre sé, record. bastidores. of the Off the bastidores, record. O fuera de micro. of the records. ¿Qué me has Pues comentado tú a mí? Pues Cuéntame. off the record, por ejemplo, igual que lo de el tío Birdy que desaparece, ¿no? O sea, que el personaje Mm. eh, eh, está bastante, no sé, que de repente se corta ahí. Hay un momento en el que cuando el predicador, ¿vale? Cuando Harry Powell descubre a los niños en su nuevo hogar, ¿vale? La niña va corriendo hacia él y se abraza a él, ¿vale? Esto queda súper raro teniendo en cuenta Sí, que anteriormente te ha perseguido en una barca y os iba a matar. Me da la sensación de que esta escena ha sido rodada antes. No sé qué pensáis vosotros y vosotras. Porque a mí me da que fue rodada antes y ya la tenían que meter, no daba tiempo porque no es normal que la niña, o sea, que habéis escapado en una barca a través del río, que os ha perseguido y ya has visto, aunque tengas 5 años, has visto claramente que te va a matar. O sea, mira, pues ¿qué te va a pensáis? contestar Bar, que Mm, piensa lo mismo que yo, que lo hemos hablado antes. Yo creo que sí es coherente porque, por desgracia, en el perfil de niños maltratados se ve eso. Por desgracia, tú ves que hay niños que sus referentes pues, les han tratado fatal, pero también con ciertas dosis de cariño que este predicador tiene con la niña y la Ujú. engatusa y demás. Y entonces esos niños tan faltos de referentes, tan faltos de cariño, con pues una madurez emocional nula, pobrecillos, realmente reaccionan así.
O sea, que es que sí que es coherente que esa niña luego abrace a ese predicador, porque ese es el único padre que ha conocido, porque su otro padre, pues, murió. Entonces, es chocante, pero a mí no me parece de todo imposible, vamos, en absoluto. Por desgracia, los niños reaccionan al cariño y perdonan mucho, mucho por cariño. Y es triste, pero es así. De hecho, solamente hay que ver las dos escenas que son paralelas, que es en el principio, cuando el padre quiere robar dinero, la policía lo tumba en el suelo y el niño dice, no, no, no. Y al final, cuando tumban en el suelo al noche predicador, dice lo mismo, ¿no? Tiene como un trauma, incluso va a hacer con el Michun, dice, no quieres el dinero, aquí lo tienes, ¿no? Y es evidentemente lo que ha comentado Bar. Son niños pequeños, porque la niña tenía 5 años, el chiquillo que tendría 8, 9, 10 años más o menos, ¿no? Y suele pasar eso muchas veces, ¿no? Ver un poco de afecto y son, yo te digo, sobre todo, lo que hemos comentado, es una película sobre la inocencia, sobre todo sobre la inocencia y sobre la gente falsa, la gente manipuladora, ¿no? En este caso se ve en los niños. Yo no creo, como ha dicho José, que haya sido la niña que se ha acercado, no. Yo le dije a la niña, acércate a él, ¿no? Porque incluso esa escena se complementa cuando ves que el niño se lanza sobre el nicho y dice, toma el dinero, no es lo que querías, toma el dinero como incluso con un síntoma de cariño hacia una persona que incluso los quería matar. Hay otra cosa también que me gusta mucho, que es cuando ya termina lo que enlaza al final, me gusta mucho como el personaje de Lillian Gish intenta evitar que los niños vean el linchamiento del predicador. O sea, es como, y mira que es un ser, repugnante, ¿vale? O sea, es como, creo que todos somos en general buenas personas, pero vamos a ver, o sea, hay linchamientos de ciertas, por ejemplo, es que es muy gracioso porque al principio de la película aparece un verdugo que le resulta muy duro tener que matar a personas, ¿no? Y de repente en esta parte dice, no, ahora me parece bien, ¿sabes? Sabiendo lo que ha hecho este tío, ¿no? Que es un asesino de viudas y de niños y de todo lo que pille, ¿no? Y además un predicador hipócrita con todo el golpe social y emocional que eso tiene en pueblos de la América profunda de esa época, ¿no? Pero me encanta cómo ella intenta que los niños no se contaminen viendo un linchamiento que le van a dar una paliza y la policía se lo está llevando a ejecutarlo, y cómo intenta esta mujer que ellos no se contaminen a pesar de todo, ¿no? Como de ya está bien, ya habéis visto ya tantos horrores, incluso aunque él sea el causante de los horrores de 2 de los niños nuevos que han llegado a la casa, ¿no? Que es una escena también parece muy reveladora del personaje de ella, de Lillian Gish, de Rachel Cooper. Sí, de hecho es Recuerda a que ahí Julia. la película pega, perdón, un cambio en el tono también y de repente se vuelve Capra, se vuelve Qué bello es vivir, porque enlazamos eso con la casa, con ella un poco más adelante, con cómo se hacen regalos, con la Navidad, creo que es Navidad, no lo sé. Y entonces es Sí. todo como mucho más blanco, ¿no? Pega un giro ahí. Y yo creo que es lo que tú dices, es el instinto de protección de ella, ¿no? Sí, es que los cuentos, por ejemplo, claro, la película, como habéis dicho, es un cuento de hadas, ¿vale? Un cuento de hadas oscurísimo, pero es que los cuentos de hadas clásicos tienen este tono. Tú lees a Hans Christian Sandersen, a los hermanos Grimm, lees a Perrault, o sea, y tú ves los cuentos tienen una parte oscura, muy oscura, muy oscura, y después tienen esa extraña luminosidad que curiosamente combina bien con ello, ¿no? Y esta película es que es un cuento total, como habéis señalado antes, ¿no? Y aquí se ve totalmente en esto que comenta. Sí, pero es eso, que los cuentos infantiles de Andersen y todos aquellos tenían un tono más oscuro que las adaptaciones de Disney que hemos visto actualmente, ¿no? Porque si ves aquellos cuentos eran realmente terroríficos como Hansel y Gretel, por ejemplo, ¿no? Y al hilo que decías de los linchamientos, yo me he acordado mucho de Furia, de Frisland, en ese momento del linchamiento, ¿no? Y es curioso esto del linchamiento porque digamos que es un linchamiento justificado porque saben que esta persona es culpable al 100%. Pero luego establecemos un dilema moral, ¿no? Digamos que es matar a alguien que ha matado, ¿no? Digamos, ¿no? Matar a alguien a palos que ha matado a 26 personas, ¿no? Porque al final ejerces tú lo mismo
sobre esa persona que esa persona ha ejercido sobre los demás, ¿no? Pero bueno, eso es un dilema que creo que moral y no plantea la película, ¿no? Yo creo que la película en ese final plantea lo que ha comentado José, ¿no? Que esos niños ya han visto demasiada violencia, porque al final es violencia, al final cabo lo que es, y no quieren que vean más violencia y que sigan con su vida, porque evidentemente a esas edades los chiquillos son como esponjas y todos esos traumas los absorben. Todas esas cosas les Sí. impactan, les afectan cuando son mayores. Siempre hay excepciones, pero mayormente les suele impactar. Sí, y que también absorben lo bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, ellos son esponjas y ya evidentemente la vida que han tenido, por ejemplo, los dos protagonistas, eso no se los quita a nadie, pero, por ejemplo, también van a absorber pues esa Navidad en su nueva casa, con su nueva madre, con ese ambiente ya donde por fin están seguros, con esos regalos que le hacen, el reloj, ¿no? Toda esta Navidad en condiciones que ellos nunca habían tenido, ¿no? Pues también son esponjas en ese sentido, ¿no? Yo creo que la película es que es un homenaje a los niños, o sea, totalmente, o sea, un homenaje a la infancia. Es como lo que hacía Truffaut, François Truffaut, por ejemplo, en Los 400 golpes o en El niño salvaje, ¿no? Películas que son muy duras, pero que realmente homenajean a la infancia, ¿no? Y la infancia creo que es algo sagrado, ¿no? Que no debería verse enturbiada, que por desgracia ocurre en todas partes Sí, del yo mundo, creo ¿no? que es el tema principal que trata aquí Charles Lawton, que también estaba el pobre un poco traumatizado porque no había podido ser padre, ¿no? Y él quería hacer esta película sobre igual la infancia, los niños, la maternidad. Y bueno, no entra, es verdad que yo también lo pensé, lo que cuenta Javi, ahí entra Friesland, lo de la pena de muerte, lo de si sí o si no, si está bien o si está mal, en los dilemas morales, entra en Furia, entra en El vampiro de Düsseldorf, que la tratamos aquí, pero aquí Charles Lawton lo que quiere hacer es otra cosa, ¿no? Es un canto a la infancia, a la inocencia, al bien, al mal, todo está visto desde el punto de vista de los niños, que no nos olvidemos que esta historia es desde el punto de vista de los niños. Sí, chicos, que nos vamos a ir ya, que estamos terminando la noche del cazador. ¿Algo más por ahí que se os haya quedado? Yo la verdad es que no, creo que hemos comentado todo y creo que además me parece una película que tienes que ver. Y tienes que ver, te puede gustar, no te puede gustar, pero creo que cuando la veas, cualquier persona que la vea va a entender muchísimas referencias del cine, si le gusta el cine y de pronto va a decir, anda, si esto viene de aquí, anda, si esto viene de acá, anda, si esto viene de aquí, porque es lo que creo que le pasa a la mayoría de la gente que la ve. Estoy totalmente de acuerdo. Esta película hay que verla. Hay que ver 80.000 películas, ¿vale? Pero es que esta, y aparte es que eso, esta película, es que además yo creo, mirad, yo creo que además es una película de terror fundacional del terror humano. Porque, por ejemplo, ha habido grandes obras maestras del terror desde prácticamente el cine mudo, ¿no? Ahí está, hablando del expresionismo alemán, ahí está Nosferatu, ¿no? Y hemos tenido, bueno, después Drácula, Frankenstein, Hombre Lobo, pero terror puramente humano de un auténtico monstruo humano que no es un vampiro, que no es un hombre lobo, es esto, La noche el cazador. Terror de gente que, bueno, a ver, los terrores de monstruos suelen ser, por ejemplo, símbolos de la sociedad en la que se vive, ¿no? Pero es que personajes como este, de Robert Mitchum, es que pueden existir plenamente. Yo creo que en eso también ha sido una película fundacional. Creo que revitalizó el terror en un momento bastante especial, que había terminado esa edad dorada del terror de los años 30 y los años 40. E iba a entrar otra, ¿no? Porque el terror siempre ha estado cambiando y mutando. Pero creo que esta película es una película bisagra entre un terror, digamos, clásico y un terror diferente, igual de bueno que el clásico, pero que empieza ahora a moverse. No, Javi, yo lo nos que vamos. pienso de la película. Sí, lo único que comentar solamente es que yo creo que la película, como comentaba al principio, no se entendió en la época porque no se supo vender. No se supo vender a la película. No se supo decir que era terror, si era un drama social, si era lo que fuera, y no se supo vender en la época, ¿no? Es una película que, gracias a la televisión, fue ganando con el tiempo, se hizo de culto, ganó entre la gente. Y yo creo que dentro del cine clásico, yo creo que es ese tipo de película que hay que ver cuando el cine clásico te ha invadido completamente, cuando ya lo amas. Es decir, en ese momento es cuando, sobre todo, aprecias todo lo que ofrece la película. No es una película para decirte, oye, ¿quieres ver cine clásico? Ponte esta película. No, es una película cuando ya se puede ver cine clásico de ti y todos esos detalles que hemos comentado en el podcast lo vas notando y lo vas amando.
Sí, bueno, yo tenía un poco de miedo de hacer La noche del cazador porque la veía una obra maestra tan grande que no sabía yo por dónde iba a empezar a analizar esta película, ¿no? Si nos estáis, bueno, oyendo y nos seguís, pues sabéis que a mí el cine clásico me maravilla, me encanta, es mi favorito de siempre. Y La noche del cazador es una gran obra maestra del cine clásico. Vedla, por favor, que es buenísima, es impresionante. Un ejemplo de que en taquilla te puede ir mal y bueno, y la obra puede ser maravillosa. Así que, chicos, nada, animaos a ver La noche del cazador. Nos vemos. Un beso y un abrazo. Chao. Adiós. Chao. Chao.